Misa de rito ordinario. Tercer domingo de Pascua. Ciclo A. Lecturas de la misa. Primera lectura, tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 14 y 22 al 33. No era posible que la muerte lo retuviera bajo su dominio. Segunda lectura, tomada de la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 1, versículos 17 al 21. Os rescataron a precio de la sangre de Cristo, el Cordero sin defecto. Tercera lectura. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículos 13 al 35. Gloria a ti, Señor. Dos discípulos de Jesús iban andando aquel mismo día, el primero de la semana, a una aldea llamada Emaús, distante unas 2 leguas de Jerusalén. Iban comentando todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos. Pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino? Ellos se detuvieron preocupados, y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le replicó: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí estos días? Y les preguntó: ¿qué? Ellos le contestaron: lo de Jesús el Nazareno, que fue profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y todo el pueblo. Cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él fuera el futuro liberador de Israel. Y ya ves, hace 2 días que sucedió esto. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues fueron muy de mañana al sepulcro y no encontraron su cuerpo, e incluso vinieron diciendo que habían visto una aparición de ángeles, que les habían dicho que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no le vieron. Entonces Jesús les dijo: qué necios y torpes sois para creer lo que anunciaron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, les explicó lo que se refería a él en toda la Escritura. Ya cerca de la aldea donde iban, él hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le apremiaron diciendo: quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída. Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Ellos comentaron: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose al momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo: era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido a partir del pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Comentario
a las lecturas de la misa. El relato de los dos caminantes de Emaús es una escena encantadora, quizá la más bella de las narraciones de apariciones de Jesús. Sugiere un doble camino para encontrarse el hombre con Jesús, la palabra y la Eucaristía. Son dos lugares donde Jesús se hace el encontradizo. En ambos podemos hallarlo como los discípulos de Emaús. Jesús se hace presente por la palabra a los caminantes desconocidos. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos. Les explicó las Sagradas Escrituras y comenzó a arder su corazón, terminando por reconocerlo. ¿No es esa también nuestra propia historia? ¿No nos hemos sentido animados después de una lectura atenta de la palabra del Señor? Cuando nos acercamos con sencillez a escuchar la palabra de Dios, creyendo que es el Espíritu Santo el que habla en ella, encontramos respuesta a nuestros problemas, luz y calor. En una palabra, encontramos vida. Los creyentes experimentamos que la palabra de Dios no es un postre, sino una comida fundamental que necesitamos todos los días. De un postre podemos prescindir, pero de una comida básica no. Por ello, ninguna jornada debiera pasar sin leer algún pasaje de la Sagrada Escritura, aunque sea breve. Allí Dios se manifiesta, se hace presente. Si la escuchamos debidamente, nos transforma. Es más, para llegar a ser creyente, el medio más normal es precisamente el escuchar la palabra de Dios. La fe viene de la predicación, y la predicación por la palabra de Cristo, dice San Pablo. Muchos hombres de nuestros días, sobre todo los jóvenes, no tienen quien les lleve esta palabra. Ni padres, ni educadores, ni la sociedad la transmiten. ¿Cómo va a brotar en ellos la fe? Por lo mismo, a la generación joven se le llama la generación de los desheredados, es decir, sin herencia religiosa. Su única herencia parece que es la confusión, la desconfianza sobre lo religioso y la indiferencia. Allí donde unos hombres y mujeres escuchen con asiduidad y saboreen la palabra, el divino viandante se hará presente y responderá a sus interrogantes y clarificará sus problemas, porque por su medio sigue hablando. El evangelista nos recuerda otra manera de hacerse presente Jesús, en el gesto de la Eucaristía. Los dos discípulos, camino de Emaús, lo reconocieron en sus manos, en los gestos de coger el pan, partir el pan, repartir el pan. Partir y repartir era lo propio de Jesús. También nosotros podemos reconocer a Jesús en sus gestos, aunque no le hayamos visto con nuestros ojos ni tocado con nuestras manos. Tenemos siempre el camino abierto para reconocerle en ese gesto familiar. Este gesto está preñado de sentido. Habla de solidaridad, de fraternidad ante los pobres y las víctimas de este mundo, y que era verdad que había resucitado. Juan Pablo II dijo en el Congreso Eucarístico Internacional de la ciudad de Sevilla, en España: la Eucaristía es la gran escuela del amor fraterno. Quienes comparten frecuentemente el pan eucarístico no pueden ser insensibles ante las necesidades de los hermanos,
sino que deben comprometerse en construir todos juntos, a través de las obras, la civilización del amor. La Eucaristía nos conduce a vivir como hermanos. Sí, la Eucaristía nos reconcilia y nos une. No cesa de enseñar a los hombres el secreto de las relaciones comunitarias y la importancia de una moral fundada sobre el amor, la generosidad, el perdón, la confianza en el prójimo y la gratitud. En efecto, la Eucaristía, que significa acción de gracia, nos hace comprender la necesidad de la gratitud. Nos lleva a entender que hay más alegría en dar que en recibir. Nos impulsa a dar la primacía al amor en relación con la justicia y a saber agradecer siempre, incluso cuando se nos da lo que por derecho nos es debido. La Eucaristía es un camino que nos lleva a Cristo y a los hermanos. Hay que intentar vivir el encuentro semanal con Cristo como algo verdaderamente trascendental para nuestra vida cristiana, que deje un sello indeleble, la misma impresión que dejó el encuentro con Cristo a los discípulos de Maús. Esto sucederá si despojamos a la Eucaristía de su carácter jurídico y la consideramos como un encuentro deseado y vivido. Cualquier parecido del relato evangélico de hoy con la vivencia de gran parte de los cristianos es pura coincidencia. Los motivos por los que se viene a celebrar la Eucaristía son muy pobres, olvidando que debemos venir porque es fundamentalmente un encuentro con Cristo y con los hermanos en la fe. Si nuestras misas no son vividas desde esta óptica, serán rutinarias y no servirán para nada. La Eucaristía dominical tiene que reanimarnos, darnos aliento y coraje para toda la semana. La tarea del que ha encontrado a Cristo en la palabra y en la Eucaristía es precisamente ser testigo de lo que ha visto, oído y experimentado. Testigos de que Jesús vive. Cleofás y su compañero vuelven a Jerusalén para dar testimonio. El que ha encontrado a Cristo necesita decirlo. No se guarda para sí tanta verdad y tanta dicha. Por eso los discípulos se levantaron al momento. No podían callar. Les estaba quemando el alma. Tienen que hablar, convirtiéndose así en testigos de la resurrección. Ojalá nos pase a los cristianos algo semejante después de cada encuentro con el Señor en la Eucaristía. Los relatos pascuales nos hablan de la inmensa alegría que sintieron los creyentes al encontrarse con el resucitado. Es tan central esta experiencia para la vida cristiana que puede decirse sin exageración que ser cristiano es haber hecho esta experiencia y desgranarla en vivencias, actitudes, palabras y acciones a lo largo de la vida. La alegría de saber que Cristo ha resucitado y que está con nosotros, tenemos que irradiarla y difundirla en el mundo. Este es un quehacer capital para el creyente. Lo sucedido con los discípulos lo estamos nosotros celebrando ahora, mientras vamos de camino por la vida y nos encontramos con Él a través de su palabra y la Eucaristía. Supliquémosle con ellos